Bienvenidos a Mish Bajo la Superficie, un espacio en donde lo que callamos toma voz, en donde la salud mental se mira con honestidad a través de Mish, una mujer brillante, compleja y única que nos guía hacia lo que se vive en las profundidades del alma. Aquí no hay juicios, solo verdad, vulnerabilidad y un espacio seguro para sentir. Empecemos. Hola, bienvenidos nuevamente a Mish Bajo la Superficie. Este es nuestro segundo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para nosotras y que tiene un sentido demasiado profundo por nuestra historia de vida, y es el suicidio. Esperamos que este espacio sea un espacio de poder aprender, de poder conversar y de poder dar muchas herramientas para que ustedes entiendan y podamos empezar a hablar un poco más de este tabú que ha sido el suicidio. Paula, bienvenida. Gracias. ¿Por qué decidimos hablar de suicidio después de nuestra historia? Cuéntale a la gente. Bueno, principalmente estamos en el mes de la prevención del suicidio, entonces es importante hablar del tema, aparte porque realmente, si nos damos cuenta, el suicidio es una de las mayores causas de muerte en el mundo y es algo que tiene mucho estigma y hay que hablar del tema porque la realidad es que la gente diariamente se suicida y es importante hablarlo, y sobre todo por lo que tú dices, al final hemos tenido una historia de suicidio, sabemos lo que se vive como familia, entonces hay que hablar de suicidio porque es un tema demasiado importante para la salud mental. Bueno, algunas personas tal vez no conocen en detalle nuestra historia. María Fernanda, mi hija mayor, la hermana de Paula, se suicidó el 23 de abril de 2024 y realmente eso partió nuestra vida en dos. O sea, esto cambió completamente la manera en que nosotros vemos la salud mental, la manera en que vemos la prevención. Fue muy difícil superar esta etapa, no ha sido fácil, creo que trabajamos todos los días en resignificar, y parte de eso es que decidimos trabajar en todo esto que estamos trabajando. Entonces ahí empieza una base fundamental de poder hablar de este tema. Normalmente hay familias que les cuesta mucho hablar del tema del suicidio. Si alguien de la familia se suicidó, no lo digamos, la gente no puede saber, pero yo creo que una forma de poder prevenir es hablando, es que la persona pueda contar, que la persona pueda decir me siento mal, he pensado en quitarme la vida, porque a veces no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, lo hemos conversado tú y yo, y no es tan sencillo. Nosotros muchas señales no las vimos algunas, no pensamos que fuera tan grave, y muchas cosas no las vimos. Cuando ya sucede esto, que no fue nada fácil para nosotros, empezamos a decir si hubiéramos visto esto, si hubiéramos hecho esto. Entonces contémosle un poquito a la gente, Pau, cómo viviste esa situación cuando supiste lo que le pasó a tu hermana. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué te hizo resignificar y pensar cómo ayudar a otras personas? Bueno, digamos que el tema de cuando uno le dicen eso es muy difícil porque uno siempre piensa en, no, es que eso nunca va a pasar en mi familia, pasan todas menos en la mía, pero la realidad es que no es, la realidad es que ahorita el tema de salud mental está, yo creo que en todo el mundo, entonces al final en cualquier casa, en cualquier núcleo familiar puede pasar que haya una persona que se suicida. Entonces, digamos que al principio obviamente es algo muy choqueante, pero también luego cuando ya uno se pone a pensar y se pone a analizar pues la condición, digamos que es un tema de diagnóstico. Había un diagnóstico en María Fernanda que hacía que, pues, que esto fuera un suicidio, o sea, ese día es un suicidio que ya tenía un tema crónico. Entonces, al final del día, creo que también yo me puse en una posición al principio de entiendo que está descansando, que es una posición un poco dura y un poco, sí, es muy difícil llegar a ese punto, pero el tema es que cuando uno entiende que un diagnóstico, sobre todo de un trastorno límite de personalidad, como muchos otros diagnósticos, es muy complejo y realmente lo que vive la persona dentro de sí es muy difícil, es vivir con un tema emocional, de sus emociones al límite todo el tiempo, que vivir el día a día con eso es muy complejo. Entonces creo que es cuando uno empieza un poco a entender que realmente, digamos que lo que llegó después de que ya se muriera fue un tema de que ya descansó. Claro, para nosotras es complicado porque uno siempre, o culturalmente nos enseñan que la muerte, o sea, no nos ponen, o sea, nos ponen la muerte como algo complejo, como algo muy doloroso, y lo es, pero al final del día es como, hay muchas, o sea, podemos ayudar a muchas personas a raíz de lo que a Mafe le pasó, y es entender que mucha gente tiene ideas de suicida todo el tiempo, y es también ayudarles un poco a sobrellevar esto. Y como lo decía, al final, en personas con diagnósticos, esta ideación suicida es algo crónico, es algo de todos los días.
Entonces, manejarlo no es fácil, muchos llegan a hacerlo, digamos que hay edades en donde esta ideación todo el tiempo es muy compleja y ya luego se calma, pero pues al principio es difícil, entonces creo que uno también empieza a sentir un poco de empatía con la persona que lo hizo y empieza a entender muchas cosas a raíz de lo que pasó. Esto que dices me hace mucho sentido porque Paula y yo nos estamos formando en terapia dialéctico-conductual y parte de lo que hemos aprendido es que una persona que tiene trastorno límite de personalidad, y este dato es demasiado importante, puede llegar a sentir el mismo dolor que siente una persona con una quemadura de tercer grado. Entonces cuando nosotras que hemos estado investigando mucho y leíamos de esto, decíamos, Dios, ¿cómo se estaría sintiendo María Fernanda para que su decisión fuera quitarse la vida? Ponemos el ejemplo de María Fernanda porque es el cercano, pero ¿cuánta gente no se siente tan desesperada y su decisión es esa? Por eso es que es tan importante la red de apoyo, por eso es que es tan importante todo lo que hay alrededor de esto y adicional el tema del medicamento, o sea, todo lo que nos puede ayudar a que estas personas tengan mejor calidad de vida, ¿sí? Sin embargo, hay muchos suicidios que hay personas que no tienen trastornos y igual tienen problemas financieros, tienen rupturas de pareja, o sea, hay muchas situaciones que lo que hacen es que pierden la motivación y pues la solución para ellos es el suicidio. Quisiera que habláramos un poquito de las cifras, tú y yo las tenemos ahí un poquito como medio claras y es más o menos 700.000 personas al año se quitan la vida. Esto lo que nos dice es que cada 40 segundos una persona pierde la vida por suicidio. Es la tercera causa de muerte a nivel mundial, o sea, es inclusive más que otras enfermedades. Creo que le gana el cáncer por un poquito, le gana el cáncer por un sigue poquito. suicidio. Entonces miren, cada 40 segundos, o sea, es casi que una respiración y una persona se quita la vida. Miren lo importante que es y pienso que es muy complejo que sea todavía un estigma, o sea, de esto hay que hablar de prevención, hay que sentarse y conversar. Nosotros, o por lo menos yo cuando pienso en qué pude fallar, porque además la familia siente culpa, ¿no? Uno dice, pude haber hablado más, pude haber intervenido más, la pude haber llevado a otro médico. Siempre hay, esa culpa siempre está y hay que trabajar en eso. Pero yo creo que acá lo fundamental es que podamos hablar, que con valentía le podamos preguntar a esa persona que no vemos bien, ahorita vamos a ver un poquito las señales, ven, ¿tú has pensado en quitarte la vida? Porque también hay una diferencia entre yo pienso en quitarme la vida y otras que lo planeo. Y si lo planeo, ahí ya hay algo distinto porque estoy planeando, ya sé cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Entonces, hay que conversar. Uno no puede saber eso si no conversa con la persona. Sí. Los hombres versus mujeres, ¿tú tienes muy claro ese dato? Sí, bueno, el tema es que uno pensaría que es muy curioso porque en las cifras está que los hombres se suicidan o consuman en mayor el suicidio que las mujeres. Realmente esto pasa porque los métodos de los hombres son muy letales, o sea, muchísimo más que los de las mujeres, lo que hace que ese consumo del suicidio, que lo logren consumar, sea mucho más alto en ellos. Okay. Digamos que el tema de ideación o de intento suicida es diferente, porque muchas veces hay mujeres que lo logran como intentar hacerlo más, pero no lo logran por sus métodos. Pero normalmente quienes lo logran son los hombres. Además, porque acá vale la pena hablar de si los hombres no piden tanta ayuda, los hombres no van al psicólogo. Aparte porque ya entra un tema de cultura y es a los hombres siempre se les ha estigmatizado mucho con el tema de sus emociones, entonces a los hombres no se les permite llorar, no se les permite decir estoy mal, por el hecho de ser hombres. Estamos en una cultura y en un mundo muy machista, entonces ellos reprimen 1000 veces más que las mujeres, porque pues al final del día ellos no se les permite, el mundo, la familia, en general, no se les permite demostrar lo que sienten. Entonces llega un punto en donde eso es como una bomba, acumulan hasta que explotan y normalmente explotan haciéndolo, atentando contra su vida. Sí, me gusta que cuentes esto porque realmente es muy importante. La invitación es a los hombres a expresar lo que sienten, a pidan ayuda. A veces no es sencillo, pero busquen a su mejor amigo, porque tenemos que dejar no sé, es una carga muy pesada, ¿no? Que carguen tanto eso y cuando ya no dan más, pues es lo que sucede. Definitivamente lo hacen mucho más y lo hacen de manera muy letal. Otra cifra importante es que por cada persona que se suicida, 20 personas lo intentan y no lo logran. Sí. Entonces imagínense cuál sería la cifra si esos 20 sí lo lograran. No serían 40 segundos, podrían ser 10 o tal vez menos. Entonces realmente eso es un tema de todo el tiempo, que se ha venido como
como volviendo muy fuerte el tema en jóvenes pues adolescentes, inclusive niños, 13 años, 12 años, que se autolesionan con temas muy críticos, la juventud sobre todo, no sé, yo voy a decir esto, yo sé que Paula a veces me dice, no digas tanto eso, pero yo sí creo que hemos creado una generación un poco, esa generación de cristal, en donde nosotros como padres, esta generación ha buscado mucho, no, quiero que mi hijo no pase lo que yo pasé, quiero que mi hijo no viva esta situación, entonces tratamos de darles todo, de una manera a veces desmesurada, pues, y eso que hace que sean supremamente frágiles. Entonces, una ruptura amorosa, la solución, el suicidio. No me fue bien en el colegio, la solución, el suicidio. Entonces, yo sí creo que hay que empezar también a trabajar mucho en estas generaciones, en fortalecer sus emociones, en fortalecer los temas de su autoestima, su amor propio. Yo creo que si hacemos eso, el tema del bullying, que bien ahora es muy... de eso se habla mucho en los colegios sobre todo, tal vez antes no lo veíamos, pues si a mí me hacen bullying, seguramente si soy fuerte puedo manejarlo. ¿Qué pasa? Que en este momento cualquier situación que desencadene pues, o bullying o algo similar hace que la persona, la única solución que tenga es que se quite la vida. No estoy diciendo que está bien que les hagan bullying, claramente no debería pasar, es que no debería pasar desde ahí, pero si sucede que tengamos las herramientas para afrontar situaciones así, porque seamos conscientes, la vida no es fácil. Claro. La vida escolar no es fácil, los trabajos no son fáciles, encontramos gente con la que no nos llevamos bien, situaciones, la vida amorosa no es fácil, o sea, en general la vida tiene circunstancias y situaciones que si no sabemos afrontarlas, pues seguramente la solución siempre va a ser me quito la vida porque no es sencillo. Sí, pues digamos que yo, es cierto, yo siempre he estado un poco en contra de ese término de generación de cristal, pero o sea, entiendo el punto y es, digamos, me parece muy lindo que seamos una generación en donde se pueda hablar de salud mental y en donde se normalice la salud mental. Sin embargo, es verdad, y hay sin nada que hacer, es el hecho de que nos han, en ese afán de nuestros padres de darnos todo y que tengamos todo de material, se ha olvidado en saciar otras necesidades que tenemos y no nos han generado habilidades de afrontamiento, habilidades emocionales, no nos han ayudado a desarrollar diferentes habilidades que se necesitan para la vida en general. Entonces sí digamos que es un tema de que es importante que aunque sí es verdad que somos una generación en donde se ha aumentado mucho el tema de tasas de ideación suicida o de intento de suicidio en jóvenes, también es un tema por lo mismo, no hay habilidades de afrontamiento. Entonces cuando no hay habilidades de afrontamiento, pues ¿qué? No hay nada. Así es. Entonces digamos que hay que empezar de pronto a saciar esas necesidades también que se tienen. Y también hay un tema, las redes sociales. Eso es un tema que incluso me sorprendió porque vi que había como un reto de que los chicos se colgaban y, o sea, que me parece terrible, porque al final las redes sociales están generando un impacto importante y sobre todo en las generaciones que vienen. Yo soy chiquita, entonces en la mía también, pero sobre todo en las más chiquitas que yo, está generando un impacto importante el tema de las redes. En estos días, Pau y yo leíamos algo que nos parecía súper interesante y es un señor que su psicólogo era ChatGPT. Y entonces terminó matando a su mamá y se mató él, se terminó suicidando y uno decía, porque tuvo una interacción de no sé cuánto tiempo con ChatGPT. Entonces primero, ChatGPT no es un psicólogo, o sea, si uno necesita ayuda no lo busque ahí, pues porque no es la manera, ¿cierto? Porque ChatGPT es una buena herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta excelente, pero pues no es el psicólogo, o sea, él no estudió. Él no estudió, sí, por favor. Pero bueno, más que eso, Pau, contémosle un poquito a la gente señales. Yo empiezo pues y tú me complementas. Importante estar atento a esas señales claves, importante estar atento a una persona que come muy bien y de un momento a otro ya no come, importante estar atento a una persona que dormía muy bien y ya no duerme, importante estar atentos a esos cambios emocionales, a temas donde soy demasiado, de un momento a otro entonces impulsivo, o ya no me pueden hablar, o me encierro y quiero dormir todo el tiempo. Esas señales son claves. Cuando las personas ya tienen algunos temas de depresión o esto, es importante no decirle, venga, trate de superarlo, ponga de su parte. No, de verdad que no, tratan de poner de su parte, pero no es algo que puedan manejar. Es súper importante tener esa claridad. Yo creo que es más bien decirles, estoy aquí, te estoy acompañando, dime qué necesitas. A veces poder conversar un ratico, pasar un ratico distinto. La naturaleza es maravillosa, el tema de la meditación, la respiración, ese tipo de técnicas son maravillosas porque ayudan a que la persona pueda estar en control, pero no es como, ay, ponga de su parte, porque no funciona así. Claro, porque al final hay que tener en cuenta que cuando hay una
o sea, algún diagnóstico, una depresión, por ejemplo, hay un tema químico. Entonces, no es como que ellos no quieren hacer nada y quieren estar tristes, no es porque en general químicamente, o sea, en su cabeza pasa algo y no es como que ellos lo controlen, entonces sí hay que ser también un poco empáticos en ese aspecto. Clarísimo eso que dices porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo al tema del medicamento. Y el medicamento es un medicamento como si tuvieras una úlcera gástrica y necesitas tomar un medicamento para eso. O el tema del azúcar. La Entonces, tiroides. la tiroides, ¿qué haces tú? Tú vas y te medicas porque necesitas estar bien. Con la salud mental es igual. Hay medicamentos maravillosos que lo que hacen es ayudarte. Aquí es importante, y quiero decirlo, esa terapia integral entre psiquiatra y psicólogo, porque eso ayuda a que el psicólogo te empiece a dar herramientas para que en algún momento dejes el medicamento. Pero no tengamos miedo del medicamento. Hay gente que prefiere vivir en esa sensación de angustia, en sentirse mal por no tomar un medicamento, y realmente eso ya está muy mandado a recoger. Los medicamentos se necesitan porque cerebralmente y químicamente no se está generando algunas sustancias, ¿no? Serotonina, endorfinas, ¿sí? Entonces es importante que no le tengamos miedo al medicamento, busquemos opciones para sentirnos bien. Creo que eso es fundamental. Sí, eso es básico. Y que al final pasa que si uno siempre está esperando, bueno, ¿cuándo puedo dejar el medicamento? A veces hay personas que no pueden y está perfecto. También eso es muy válido. Es un medicamento, yo siempre, me gusta la comparación que hace con la tiroides, un medicamento para toda la vida. Para y a veces pasa. Y está perfecto. Uno no quisiera hacerlo porque uno no quiere depender nunca de un medicamento siempre, pero a veces toca, son condiciones que a veces pasan y está bien afrontarlo. Y también hay una parte que es importante y es a veces en el camino de buscar un buen profesional es complejo. El camino de buscar un psicólogo, un psiquiatra con el que uno se conecte es complejo. Y una vez me dijeron una cosa muy curiosa, y buscar psicólogo y psiquiatra es como buscar una pareja, es duro, es largo, pero se logra y hay que saber hacerlo, hay que saber buscar una persona con la que realmente te conectes para que te pueda ayudar a hacer un proceso mejor, más adecuado. Más sano, más saludable. Sano, sí. Vayamos cerrando y contémosle a la gente, Pau, cómo ayudar, qué podemos hacer los que estamos, la familia, los psicólogos, cómo apoyamos, cómo prevenimos el suicidio. En algún momento para los terapeutas, para los psicólogos, psiquiatras y demás, digamos que el reto es hacer que la persona se mantenga viva, ¿sí? Creo que ese es el reto más grande, pero creo que hay muchas cosas que pueden ayudar a que la calidad de vida de estas personas mejoren, y que los intentos, porque hay gente que se intenta suicidar muchas veces, no lo logra, pero vuelve a llegar la crisis y puede pasar, y sucede por lo que les decía, es demasiado doloroso, claro. Es demasiado difícil. ¿Qué poder hacer para ayudarlos un poquito en esto, en este tema, pues de que tengan mejor calidad de vida, digamos? Claro, digamos que ¿qué pasa? Yo tuve la posibilidad de hacer una capacitación en QPR, que es como hacer una pregunta a tiempo. Entonces, es esta forma de cómo logro hacer a una persona la pregunta de ¿no te estás sintiendo bien? ¿Has pensado en la muerte? ¿Has intentado? A veces nos cuesta hacer esas preguntas porque nos da miedo la respuesta, pero el aprender a indagar a tiempo salva vidas, ¿no? Y al final es súper importante entender que una llamada, un mensaje salva vidas, ¿no? Algo tan de un segundo, uno no se imagina cuánto lo logra y lo hace, o sea, es un cambio importante. Entonces hay que aprender a hacer esas preguntas y hay que también prepararse con las respuestas, porque la respuesta a veces no es lo que queremos, pero hay que saber afrontarlo. Y en caso de que veamos que una persona ya de verdad te diga como no, es que ya me quiero morir, me quiero matar, lo he intentado, hay que buscar ayuda, hay que buscar a psicólogo, a psiquiatra. Hay que buscar opciones. A veces también el tema de la internación, a mí me parece duro el tema, porque no es fácil, porque lamentablemente los hospitales en salud mental son complejos, porque realmente siento que a veces se vulneran hasta muchos derechos allá adentro y es complejo, pero a veces es necesario. Uno no quisiera, y uno quisiera, y de hecho me parece que la salud pública debería mejorar muchísimo en ese aspecto, porque a veces siento que no son de calidad. Pero sin embargo a veces el hecho de pensar, y si a ti un psiquiatra, un psicólogo te recomienda entrar a uno de esos lugares, es importante también seguir las recomendaciones. A veces entrar es la solución, un tiempo para poder procesar con expertos, ayuda mucho a que la persona se pueda sentir mejor, y lo que tú dices es real, a veces una sola llamada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Entonces es como estar muy atentos. Hay gente que dice, por ejemplo, es que yo siento que me está manipulando, amenaza pero no lo hace. Yo creo que eso no hay que creerlo tanto, porque si la persona está diciendo algo, es por algo. Pongámosle cuidado, estemos atentos, revisemos, veamos esas pequeñas señales, que era lo que les contábamos al inicio, que de pronto nosotros en un principio no vimos y eran pequeñas, pero no las tuvimos tan en cuenta y creo que eso Porque hizo la entra diferencia. esto es que en mi casa eso no pasa, eso En mi nunca va a casa pasar, jamás eso va a nunca va a pasar, a llegar. mí jamás me va a pasar. Entonces creo que es importante, o sea, hablemos de suicidio con naturalidad, porque es natural, o sea, está pasando todo el tiempo. Hablemos de suicidio, busquemos ayuda. Hay muchas, a veces decimos es que no es tan fácil acceder, pero también hay muchos medios, ¿sí? Y cuando buscamos ayuda la encontramos, entonces hablemos con las personas de manera directa, honesta. Es un tema demasiado importante. Y como les digo, es la diferencia entre la vida y la muerte, unos segundos, una llamada, un momento de atención, una conversación. Hay personas que a veces están muy desesperadas y tú te sientas y conversas con ellas y logran bajar, porque realmente ese momento de atentar contra su vida es un momento en donde la adrenalina está full y entonces ahí toman la decisión y se quitan la vida. Entonces creo que es importante eso, la red de apoyo, la familia es fundamental. Yo creo que la familia es clave porque la familia acompaña, la familia te conoce, es tu lugar seguro, entonces hay que tener a la familia. Claro, ¿sí? que igual es entendible cuando hay casos en donde la familia no está presente, ¿no? Pero hay que buscar en general redes de apoyo, diferentes redes, porque claro, las condiciones para todos son totalmente diferentes. Puede que, y yo sé y soy consciente que hay familias que a veces no, en temas sobre todo de salud mental y en general hay muchos temas como que son tan cerrados que no son una red de apoyo. Y la realidad es que si la familia no es una red de apoyo ya está bien, pero el hecho es empezar a buscar redes de apoyo que nos puedan acompañar en estos momentos de, claro, de tensión, de dificultad. Y todos podemos, yo creo que todos en algún momento de la vida, en algún momento hemos pensado no quiero vivir. Entonces recuerden que es muy distinto que yo diga no quiero vivir como porque amanecí un poquito triste, es distinto si tengo una depresión y digo no quiero vivir, y es distinto si ya he planeado cómo no vivir, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a las señales, cuidarnos, hablar de salud mental abiertamente. Los trastornos mentales son una enfermedad como otra, no le pongamos una etiqueta acá a la persona que tiene depresión o ansiedad o es que fue a un psiquiatra y está loco, eso ya no funciona así, no. Porque a nivel mundial la salud mental ha cambiado mucho. Que igual falta porque igual, digamos que en temas, lo que te decía, en temas de salud pública, el tema es que todavía, por ejemplo, las EPS no dan buenos psicólogos, buenos psiquiatras, entonces tristemente como que también en parte la salud mental se ha vuelto un privilegio que no debería ser así. Exacto, ¿sí? Pero igual hay avances, de hecho con la nueva ley que hablaron en el episodio pasado, se están haciendo avances y eso es lo importante, falta mucho, pero se ha iniciado. Vamos por el camino, entonces nosotras, esto fue algo que nos pasó, que lo vivimos, que sabemos, que queríamos hablar, era un tema que era necesario conversar, porque lo vivimos en nuestra casa cuando siempre pensamos que jamás nos iba a suceder. Tengan en cuenta esto, busquen ayuda, prevengan, cuídense entre ustedes y nada, pues agradecerles por estar con nosotras acá. Nuestro próximo episodio va a ser especial porque vamos a hablar de este trastorno que María Fernanda tenía con alguien muy especial que lo vive y nos puede contar un poquito, porque a veces pensamos que todo es depresión y ansiedad y hay un montón de trastornos y hay situaciones que a veces no son tan fáciles de manejar. Entonces, mil gracias por estar en Mish Bajo la Superficie. Felices de estar acá. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente? No, pues nada, hablen y pregunten cuando sea necesario preguntar. Lo que les decía, a veces una pregunta también puede cambiar muchas cosas y hay que estar preparado, hay que estar siempre preparado, hay que ayudar mucho a la salud mental y hay que siempre cuidarnos a nosotros mismos, eso es también un tema de autocuidado. Entonces siempre cuando es necesario ir a un psicólogo, vayan a un psicólogo, a un psiquiatra. Lo que tú decías no es para locos, al contrario, ayudan un montón. Y uno no solamente va al psicólogo, al psiquiatra cuando tiene depresión, ansiedad, no, uno va cuando simplemente no estoy mal. Es como cuando tú vas al de los ojos porque quieres hacerte una revisión. También es súper importante. Hay que cuidar mucho la cabecita, porque cuando nada acá funciona, el resto no funciona. Mil gracias por acompañarnos hoy.